¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Con una alabanza grande puede sentarse. Dios bendiga a los amigos que están con nosotros en esta hora. Le damos la bienvenida. Y levante sus manos y démosle la bienvenida a los que están conectados a través de las redes, el canal 84. Dios les bendiga. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés Remanente Escogido. Estamos transmitiendo acá de la parte norte de la ciudad capital de la República de Guatemala para cualquier parte de la tierra donde llegue esta señal. Gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Sea Dios glorificado. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema ¿cómo me presentaré un día ante mi Dios? Todos sabemos que un día tenemos que presentarnos. Y mire que el diccionario define esta palabra de la siguiente manera: presentarse es comparecer frente a la autoridad sin que medie un intermediario que haga la presentación. ¿Está notando usted algo como una revelación celestial que tenía la persona para traducir esa palabra? Porque un día nos vamos a presentar, y cuando hablamos de presentarnos tiene que ser individual, personalmente, decir yo soy fulano. Cuando nos tengamos que presentar delante de Dios, no puede haber ningún mediador humano. Nadie puede presentarme a mí ante Dios. Yo tengo que presentarme ante Él. Usted tendrá que presentarse. Y note una cosa, que cuando alguien va a hacer un trámite a una oficina, siempre procura ir bien presentado. Siempre procura ir lo mejor presentable, dependiendo el tipo de oficina. Y eso hace que llame la atención, porque usted va formalmente y físicamente bien presentable,
porque sabe que se va a presentar ante una autoridad. Y cuando llega, si les dan un número o le anotan el nombre, le dicen, lo van a llamar. Y lo van a llamar por el nombre que usted dejó escrito. No llaman a 2 o 3, llaman la persona que está de turno. Pero la presentación ante Dios es similar en el sentido de que nadie se puede presentar por usted. Usted no puede decir, aquí vengo a presentarme por mi hijo, por mi papá, por mi hermano, por mi amigo. No. Delante de Dios somos totalmente individuales. Por eso el pecado que el uno comete no lo puede cometer el otro. Y la Biblia enseña que nosotros tenemos que tener aún cuidado para no participar de pecados ajenos. Hay gente que ha pecado y que otro se hace partícipe porque comparte con él y piensa que esa persona anda íntegramente delante de Dios y puede compartir y hasta comer y beber y caminar con esa persona, pero puede ser un peligroso Jonás que anda con usted. En el camino se le va a levantar una tormenta que no va a ser capaz de apaciguarla. Porque cada uno se presenta individualmente. Y aquí hay muchas cosas que ver. Pero el Señor dice a través de este hombre de Dios, el profeta, ¿con qué me presentaré a Jehová? Y oraré al Dios Altísimo, adoraré al Dios Altísimo. Y dice, me presentaré con holocaustos, con becerros de un año. Eso habla de algo escogido. Me presentaré con millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Y sabe que me llama la atención esto. Estoy leyendo parte del verso 7. Daré mi primogénito por mi rebelión. Y no es el primogénito del ganado. Note esto. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dios no acepta. Así sea lo más amado suyo. Dios no lo acepta por usted. Porque es usted, soy yo quien nos vamos a presentar. No podemos mandar a alguien, como algunos dicen, ay, manden a alguien que ore por mí, porque es que yo oro y Dios no me oye. Él sabe por qué no le oye. Pero para presentarse a Dios, no importa la cantidad de aceite que llevaba el pueblo, no importa la cantidad de ovejas, de becerros para sacrificios. Y la respuesta de Dios, hombre, Él te ha declarado, porque cada uno de nosotros tenemos conocimiento. Los cristianos tenemos conocimiento de lo que tenemos que hacer, de lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Note que no le dice, traiga todas las ovejas que tenga, traiga el aceite que tenga, traiga aún el primogénito de sus entrañas, lo que más ame. No, es usted
y yo. Allí no vale intermediario. ¿Qué es lo que el Señor pide? Solamente hacer justicia, que sea justo en todos los asuntos, todas las determinaciones. Hay que ir pensando en la justicia, en la rectitud, no en el ventajismo. La palabra habla precisamente de eso. En el proverbista dice: no tengas discusión o pleito con nadie si no te han hecho daño. No pienses hacer daño a tu prójimo que habita confiado junto a ti. Eso se llama justicia, rectitud. Nosotros tenemos que ser rectos en lo que hacemos, amar la justicia, pensar en la justicia. La palabra dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo le librará Jehová. Solamente con pensar y meditar cómo puedo ayudar yo a aquel, a aquella, cómo puedo extenderle mi mano. Solamente con pensar y determinar hacerlo, ya es bienaventurado. Y hay una promesa que antecede o es pospuesta a esto. En el día malo lo va a librar el Señor. En el día malo. Eso se llama justicia. Hacer justicia. Amar misericordia. El pecado se tiene que corregir. Pero la palabra también establece las reglas. Y dice: con autoridad y justicia y misericordia se corrige el pecado. Y por el temor de Dios los hombres se apartarán del mal. Cualquiera puede pecar, pero hay que usar la palabra y hay que usar la justicia, la verticalidad, pero hay que usar la misericordia. ¿Por qué tenemos que usar la misericordia? Porque estamos en un camino que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, aquí nadie se va a librar de ser atacado por el diablo. Nadie. Nadie se va a librar de ser tentado. Nadie se va a librar de ser apaleado. Nadie se va a librar. Es más, ningún cristiano verdadero, genuino, se va a librar de ser traicionado. Si el Señor nos permite, el domingo tendremos un estudio de la palabra y les voy a mostrar por la Biblia que el verdadero cristianismo tiene esos componentes y no nos los podemos quitar de encima. Hay gente que se deprime porque otro lo mira mal. No. Cuando sabe que alguien habló mal de él, ya entra y se vuelve un pavo real o un erizo. No, hombre, eso es parte de la vida. Eso es parte de este camino. Este es el camino que usted escogió. Aquí nadie vino con una pistola en la mano para obligarlo. A mí nadie me obligó. A mí el Señor me dijo: si quiere venir en pos de mí, si quiere. Y yo dije: quiero. Como dijo aquel leproso: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero. A nadie obliga a servirle, a seguirle. Aquí estamos los que queremos servir y los que queremos agradar
y los que queremos llegar al final de la batalla. Pero ese es el pan que tenemos que comer. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor nunca ha pasado por encima de nadie que se humille. Nunca. Nunca. En una ocasión, ese rey malvado, perverso, brujo y criminal, Don Acab, cuando el profeta vino y le habló y le dijo el juicio que venía en contra de su vida, aquel hombre se rompió, hermano, como un cántaro y empezó a llorar y se tiró al suelo, se revolcaba y se humilló. Y el profeta dijo, pues a mí me mandaron a dar el mensaje y ahí se lo dejo. Y se fue. Pero cuando él iba en el patio, el Señor le dijo, devuélvese. ¿No ves cómo se ha humillado Acab? Nadie pasará por alto. Y eso es lo que el Señor pide del hombre, que se humille, que saque la basura, que se niegue a sí mismo, que limpie su corazón, que limpie su mente, que limpie su alma. Alabado sea Dios. Y mire, hermano, hay unas páginas anteriores, está el libro de Amós, unas 3 o 4 páginas antes de donde estamos. Y en este libro de Amós, el capítulo 4, aquí hay algo todavía más profundo. Capítulo 4, versículo 6 al 8, dice la palabra: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades, una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo eso, otra vez dice, no os volviste a Jehová. Note que primero el Señor dice, los hice mantenerse con los dientes limpios, porque no había que morder. No encontraban un pan en ningún pueblo, pero no se volvieron. Entonces cerró el cielo el Señor. El cielo se cerró. La lluvia no vino. 3 meses antes de la siega, donde más se necesita, no hubo lluvia. Y entonces no era una persona, una ciudad iba a otra ciudad, porque decían allá llovió, y salía la gente corriendo. Una ciudad, usted sabe lo que es eso. Dios nos libre. Pero que no lloviera aquí y se trancaran las tuberías y no hubiera agua y dijeran, hay agua allá en Amatitlán.
toda la gente con recipientes, hasta con bolsas para ir a llevar agua para beber. Y así lo hicieron. Y estuvieron corriendo de un lado para el otro. En un pedazo llovía y en otro pedazo no llovía. Hermano, qué tremendo. Pero no se volvió el pueblo a Dios. Alabado sea el Señor. No se volvió el pueblo. Y el verso 11, mire cómo dice: os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. ¿Está entendiendo? Alabado sea el Señor. Como ni con hambre, ni con sed, tampoco en una desesperación como fue desesperada Sodoma y Gomorra. ¿Usted sabe lo que es ver que está cayendo fuego en una ciudad y que no hay para dónde correr? Si hay gente que ha gritado y ha lamentado y se ha revolcado porque se le estalló un cilindro de gas en la cocina o se incendió una estufa, eso no hayan qué hacer y a quién llamar. Pero allí no era una estufa ni un incendio pequeño, era fuego y azufre que caía del cielo. Alabado sea Dios. Pero ¿qué dice? No os volviste a mí, dice Jehová. Y entonces viene la cuarta. Ya van 3. No hubo respuesta. Viene la cuarta y el Señor dice: por tanto, de esta manera te haré a ti. Oiga eso. Oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Qué es lo que pensaba el Señor? Matarlos. Dios es misericordia y tiene paciencia, tiene misericordia. Pero podemos calcular e imaginar la misericordia de Dios como un vaso que se está llenando gota a gota y va subiendo y va subiendo. Y cuando llega al límite ya del borde del vaso, ya las últimas gotas que caigan se van a derramar porque se llenó el vaso. La misericordia de Dios tiene un límite. ¿Me escucharon? ¿De verdad me escucharon? La misericordia de Dios tiene un límite. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice? Que la palabra salió desde temprano. Dios envió palabra desde temprano al pueblo. Pero todos rechazaron a los profetas hasta que salió fuego de la ira de Dios y los consumió. Pero también dice otra parte de la escritura: aquel que reprendido endurece su cerviz, pronto será quebrantado. ¿Y qué más dice? Ay, Dios, lo saben unos 3. No habrá
para esa persona medicina. El que reprendido, hay que llamar a una persona y se reprende y se le pone frente a la palabra, frente a la verdad. Fue reprendido. Y hay gente que dice, yo me voy a ir de esa iglesia porque me acaban de reprender. Pues si no es oveja, se larga. Si es una oveja, no. Porque las ovejas oyen la voz de la palabra, oyen la voz del Señor. Pero si no es oveja, hasta luego. ¿Por qué? Porque la palabra dice, aquel que reprendido endurece su cerviz, es decir, su yo, su egoísmo, su orgullo, su envidia, se endurece. Y dice, ahora voy a hacer lo que a mí me da la gana, ahora voy a provocar para que me digan algo, para largarme, antes que se lo digan. Busque sus tanates, hermano, porque en esta iglesia habrá palabra todo el tiempo. Y el que reprendido endurece su cerviz, pronto será quebrantado por el Señor y no habrá para él medicina. Y eso habla de algo terrible, porque puede venir una plaga, una enfermedad que se lo llevan a examinarse en un lado, en otro lado y en otro lado, y no hay nadie que le diga qué es lo que tiene. No hay medicina para eso. Hay gente que no la sana ni el ángel Gabriel que venga del cielo a poner las manos encima. Y por eso también tenemos que tener cuidado cuando vamos a orar por una persona, y especialmente por gente descarriada o gente pecadora o gente que ha pecado y que peca dentro de la iglesia, que se corrompen, gente que murmura, gente que habla mal, gente que la lengua no la deja quieta. Es peligroso irle a poner las manos porque está participando de pecados ajenos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No vaya a ponerle las manos a todo el que vea en la calle que voy a orar por el borracho, que voy a orar por el drogadicto, que voy a orar por el sicario.